Hola, este video está dirigido a aquellos estudiantes que tienen dificultades para resolver los problemas de matemática que les dejan en el colegio. Como verás a continuación, estos problemas no son difíciles de resolver. Trato de explicar la solución con el objetivo de que puedas desarrollar tus habilidades para entender, plantear y resolver este tipo de problemas. Termina de ver el video y desarrolla el problema que te dejo al final, para asegurar que has aprendido cómo solucionar este tipo de problemas. Una sustancia que está a 25 grados Celsius se enfría lentamente, de tal forma que su temperatura baja a razón de 6 grados Celsius cada 4 minutos. Al cabo de cuánto tiempo, la sustancia estará a menos 11 grados Celsius. Revisemos ahora el problema. Hagamos preguntas para entenderlo. Tenemos una sustancia que está en este vaso a una temperatura de 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente. ¿Cómo lo mediremos? Imaginariamente tenemos un termómetro que nos mide la temperatura de la sustancia. Luego llevamos esta sustancia a un lugar donde se va a enfriar lentamente. Este lugar debe ser muy frío. ¿Qué va a ocurrir en este lugar? Que la temperatura de la sustancia va a bajar. ¿De qué manera? Va a bajar 6 grados Celsius cada 4 minutos. El problema nos dice que después de transcurrido cierto tiempo, la sustancia tiene una temperatura de menos 11 grados Celsius. Y nos piden en el problema que averigüemos cuánto tiempo ha transcurrido para que la temperatura de esta sustancia, que la medimos en nuestro termómetro imaginario, nos indique que está a menos 11 grados Celsius. Miremos ahora la etapa de planteamiento, que es la segunda etapa en la resolución de un problema. El objetivo de esta etapa es obtener un plan que nos permita resolver el problema. Para ello nos debemos valer de herramientas y técnicas que conocemos o que hemos aprendido en la parte teórica de los capítulos que estamos estudiando. En nuestro problema del cambio de temperatura, nos mencionan que el valor inicial de la temperatura de la sustancia es de 25 grados y que el valor final de la temperatura es de menos 11 grados, que es un número negativo, es decir, un número menor que cero. Puesto que tenemos un dato que es un número negativo, debemos considerar que estamos ante un problema de números enteros. Para resolver un problema de números enteros, es recomendable utilizar la recta numérica. En la recta numérica se representan los valores positivos o mayores que cero en la parte de la derecha, y los valores negativos o que son menores que cero en la parte de la izquierda. En el centro de la recta numérica está el valor de cero. En esta recta numérica ubicamos los valores de temperatura que aparecen en el problema. El valor inicial de la temperatura, que es 25 grados, será el número positivo de 25. Después ubicamos en la recta numérica el valor final de la temperatura, que es menos 11 grados. Será el número menos 11 u 11 negativo. Luego graficamos el cambio en la temperatura de la sustancia, que se menciona en el problema. Al inicio la temperatura tiene el valor de 25 y al final tiene el valor de menos 11. Además, nos dice el problema que la temperatura disminuye 6 grados 4 minutos. Entonces, representaremos en la recta numérica la actividad de disminución de la temperatura. Si el valor inicial de la temperatura es de 25 y se le restan 6, entonces tendremos la operación de 25 menos 6. Se obtiene el valor de 19.
Como vemos, aún falta para llegar al valor de menos 11. Pero debemos tener en cuenta que han transcurrido en esta actividad 4 minutos. Si repetimos la actividad de disminución de la temperatura, es decir, ahora la temperatura es de 19 grados y se le resta 6 unidades, entonces la temperatura será de 19 menos 6, que es igual a 13. Pero debemos tener en cuenta que para eso han transcurrido otros 4 minutos, que sumados a los 4 minutos de la primera disminución de temperatura, nos da que se tienen 4 más 4 igual a 8 minutos de demora. Realizamos nuevamente la disminución de la temperatura. La temperatura, que es de 13 grados, se le disminuye 6 unidades. Entonces la temperatura será de 13 menos 6 igual a 7 grados. Y para esto habrán transcurrido otros 4 minutos, que sumados a los 8 del anterior paso nos dará que se tienen en total 8 más 4 igual a 12 minutos que ha transcurrido el tiempo. Así se puede continuar repitiendo la actividad de disminución de la temperatura algunas veces, hasta que al final se alcance el valor de menos 11. ¿Cuántas veces habrá sido necesario realizar la actividad de disminución de temperatura? No lo sabemos. Como es un dato que no sabemos, debemos asignar una incógnita que indique el número de veces que se ejecutó la actividad de disminución de la temperatura. Le asignaremos la letra n. Entonces diremos que se han realizado n veces la actividad de disminución de temperatura. Llamaremos paso 1 a la primera vez que se ejecutó la actividad de disminución de la temperatura. Paso 2 a la segunda vez que se ejecutó. Paso 3 a la tercera vez que se ejecutó esta actividad. Y así sucesivamente hasta llegar al paso n, que como dijimos es la última actividad de disminución de temperatura que se ejecutó para que la sustancia alcance el valor de menos 11 grados. Podemos decir, a partir de lo que tenemos en el gráfico, que el cambio total de la temperatura será igual a n veces la cantidad de menos 6 grados. Es decir, será la multiplicación de n y menos 6. Pero este cambio total de temperatura también será igual a la cantidad de grados que hay entre la temperatura inicial y la temperatura final. Es decir, la diferencia entre temperatura final menos temperatura inicial. Si reemplazamos nuestros datos, entonces el cambio total de la temperatura será la diferencia de menos 11 y 25. Tenemos entonces dos formas de expresar el cambio total de temperatura. Debemos igualar las expresiones que están a la derecha del signo igual, que son en el primer caso n por menos 6 y en el segundo caso la diferencia de menos 11 y 25. Si igualamos con una ecuación estos datos, podemos hallar el valor de n. Ahora, para hallar la respuesta a la pregunta ¿de cuánto tiempo ha transcurrido? Sabemos que la actividad de disminución de la temperatura se ha ejecutado n veces y por cada vez han transcurrido 4 minutos. Entonces el tiempo transcurrido será n veces la cantidad de 4 minutos. Es decir, será la multiplicación de n y 4. Como del paso anterior ya sabemos el valor de n, entonces podemos hallar el tiempo transcurrido para que la temperatura de la sustancia alcance el valor de menos 11 grados. Vemos ahora la etapa de la ejecución de la resolución del problema. Primero escribimos nuestros datos.
la temperatura inicial, que es de 25 grados, la temperatura final, que es de menos 11 grados, y la velocidad con que se enfría la sustancia, que es 6 grados cada 4 minutos. Ejecutamos ahora la operación. Indicamos que existe la incógnita n, que es el número de pasos de disminución de la temperatura que hemos ejecutado para que la sustancia alcance el valor de menos 11 grados. Entonces, en la ecuación n multiplicado por menos 6 será igual a menos 11 menos 25. Resolvemos en el lado derecho de la ecuación. N por menos 6 es igual a menos 36. Y despejamos el valor de n. N es igual a menos 36 entre menos 6. N sale igual a 6. Pero ahora vamos a calcular el tiempo transcurrido, que vimos que era igual a n multiplicado por 4. El tiempo transcurrido entonces será igual al producto de 6 por 4. El tiempo transcurrido será igual a 24 minutos. Escribimos ahora la respuesta. La sustancia estará a menos 11 grados Celsius a cabo de 24 minutos. A continuación, te dejo una tarea. Es un problema similar al que acabas de ver. Resuélvelo. Te servirá para que te evalúes y estés seguro que puedes resolver este tipo de problemas. Dice: Juan desea conservar sus alimentos. Para ello los guarda en el freezer de su refrigeradora. Si inicialmente sus alimentos están a 22 grados Celsius y en el freezer la temperatura cambia 2 grados Celsius cada 5 minutos, ¿en cuánto tiempo se habrá alcanzado la temperatura de menos 18 grados Celsius? Escribiré la respuesta para que valides con la respuesta que tú obtengas y la borraré para que puedas empezar a resolverlo. Buena suerte.